Y hemos sabido recientemente, la semana pasada, en respuesta del Gobierno de España a una solicitud de un diputado extremeño, que nada de lo que nos han contado es verdad. Es más, llega a decir este informe que os doy que no solo no es que no haya habido ninguna reunión de comisión mixta, es que además es la única comunidad autónoma de las que contemplan en su estatuto que existe una comisión mixta de asuntos económicos que ni siquiera se ha convocado. En relación con las comisiones mixtas de asuntos económicos y fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas, se tiene constancia de la celebración de reuniones por videoconferencia. ¿Le suena lo de las videoconferencias, no? En el caso de las comisiones mixtas que las han creado en la reforma de sus respectivos estatutos de autonomía, y que son Cataluña, Andalucía, Aragón, Islas Baleares y Extremadura. Aunque, en el caso de esta última, aún no se ha celebrado ninguna reunión. Yo no creo que deban de creer, es que están convencidos que somos tontos, por no utilizar otra palabra. Ahí explica, y verán en el informe, explica pormenorizadamente hasta qué punto nada de lo que nos han venido contando es verdad. Pero en cualquier caso, pasado mañana acaba el plazo. 2 años y 7 meses después de la llegada del Gobierno actual al Gobierno. Es decir, no ha habido tiempo en 2 años y 7 meses ni para fijar la deuda histórica ni para pagar la deuda histórica. Sí sabemos que en los presupuestos del año 2014 el Gobierno ha incluido una cuantía que corresponde a lo que ellos dicen que es la deuda histórica, pero sin que hasta la fecha ni se haya fijado ni se haya pagado.